luego llega a productos avanzados de la glicasión. Una persona que maneja valores elevados de glucosa va a llegar a productos avanzados de la glicasión, que quiere decir que la glicasión de la glucosa, la unión de la glucosa con la proteína es irreversible. ¿Y de qué están hechos los pequeños vasitos del ojito, del riñón, del nervio? ¿De qué están hechos esos capilares? De proteínas. Entonces, toda la patología microvascular que les he mencionado y macrovascular se debe a que la glucosa se unió a proteínas irreversiblemente. Entonces, a veces yo veo, me mandan los pacientes para tolerancia, ¿no? Y yo le hago el basal y está con 150. Entonces, 150 basal en ayunas, para mí eso es diabetes, de más de 126. Lo mando a su médico y el médico, no, yo quiero que le haga test de tolerancia. Pero ya tiene diagnóstico, no, yo quiero. Entonces, ¿qué hago? Tengo que darle a tomar los 75 gramos de glucosa al día. O sea, estoy echando más glucosa. Y yo en mi cabeza digo, ya estar haciendo estos productos avanzados ya daño irreversible, porque esa excesiva glucosa que le estoy dando, además, va a hacer que se una irreversiblemente a proteínas. Miren, acá ustedes pueden ver el glomérulo. AGE es Advanced Glucose End Products, o sea, productos avanzados de la glicasión. Se une al colágeno, a la vitronectina, a la lámina, todos son proteínas. La glucosa se va uniendo ahí y es una unión que se da a lo largo del tiempo. Cada vez que la glucosa está elevada, se va uniendo y va dañando más el riñón. Entonces se pierde, lo primero que se pierde es el filtro de carga que tiene el riñón, ¿no? Porque la membrana basal tiene un filtro de carga y un filtro de tamaño, ¿no? Eso lo hemos visto ya en el hospital. Se pierde eso, hay proteinuria, y luego de un tiempo de proteinuria ya llega a la insuficiencia renal, ¿no? Entonces, estos son mecanismos que se van dando a lo largo de los años, irreversiblemente. ¿Se puede evitar? Sí, se puede evitar, evitando la glicasión de proteínas. ¿Y cómo evito la glicasión? Tengo que mantener mis valores de glucosa bajos para que no llegue a productos avanzados de la glicasión. Entonces, cuando ya hay una proteinuria masiva, ya no hay nada que hacer, ese riñón está mal. Yo tengo que diagnosticar cuando haya una pequeña proteína en la orina que está incrementando, entonces ahí la microalbuminuria me ayuda para diagnosticar antes de que llegue ya a proteinuria masiva. Ustedes saben, los diabéticos son propensos a infecciones, ¿no? Son más susceptibles a infecciones, más difícil de curar, más difícil. Yo me acuerdo haber visto un paciente que vino con una fasciitis necrotizante, ¿no? Le habían hecho una cirugía y se infectó. Y va donde el médico y dice, sí, tiene una fasciitis, hay que operar, hay que sacar todo lo que estaba podrido, infectado, pero es diabético. Entonces el cirujano dijo, se va a morir. Y yo decía, qué bruto, ¿cómo le dice? Se va a morir. O sea, pero no le faltó razón. El paciente, la infección fue avanzando, le quitaban todo lo podrido otra vez, otra vez seguía la infección, un poco más. Y el paciente consciente, hablando, iban sacando un huecazo, porque son más susceptibles a las infecciones. Se infectan más. No sé si ustedes han visto en su clase de práctica un pie diabético. Huele. Ya. No pueden defenderse. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina, ¿qué cosa es? Proteína también. Y está glicada, porque el paciente no se controló bien, si está glicada esa proteína, productos avanzados de la glicación de esa inmunoglobulina, entonces el paciente no le sirve de nada, no puede defenderse. Es más propenso a las infecciones. O sea, toda la patología de la diabetes es porque la glucosa se une a proteínas. Si no se uniera a
ateromas, infarto cerebral, una hemiplegia, a veces la cara se parálisis, o hacen infartos cardíacos, caen muertos. ¿Por qué? Porque en la patología del ateroma, ¿qué cosa está implicada? El LDL, ¿qué cosa es? Una proteína también. Se va a unir a la glucosa elevada, LDL glicada. Entonces, esa LDL glicada ya no va a poder ceder colesterol, ya está fregada. Entonces se va a acumular, va a formar nuevamente el LDL oxidado, glicado, forma ateromas que son captados en las células espumosas, se agrega a la plaqueta, infarto. Entonces también está implicado en los infartos la alimentación avanzada de proteínas. Entonces, lo que tenemos que evitar en el diabético es que la glucosa se eleve, porque una vez que se eleva y mantiene valores constantemente elevados, va a unirse a proteínas irreversiblemente y vamos a tener daños irreversibles. Tenemos que mantener a nuestro paciente por debajo de una hemoglobina glicosilada de 7. Debajo de 7 quiere decir que va a tener valores entre 135, 140, que no es normal, pero al menos no está llegando a productos avanzados de la alimentación, ¿no? Entonces, mantener una glucosa en ayunas entre 90 y 130, la presión arterial también, porque mientras ustedes sumen más factores, más propensos a hacer infarto, ¿no? Un LDL bajo, triglicéridos bajo, un HDL alto, todo eso con una dieta adecuada y ejercicio se va a lograr. Y no hay problema, ahí no hay problema. Pueden vivir años con su diabetes, sin problema. Cuestión de saber manejar. ¿Quién hemos dicho que consume glucosa? El músculo. Entonces, hacer ejercicio, bueno, así como es, me imagino a Guillermo, ni modo, ¿no? Pero ejercicio para poder consumir glucosa y que no esté dando vueltas la glucosa alta en la sangre. Muchos, miren, acá les digo una cosa, una observación. Veo muchos pacientes, ya les había mostrado el cuadro de que más de 60 años hay mayor porcentaje de no veo pacientes viejitos, muchos pacientes viejitos de más de 70 años, tienen más de 200 a los 60 minutos en el test de tolerancia. En el basal tienen más o menos 115, pero a los 60 minutos muchos viejitos pasan de 200, o sea, ya son diabéticos. Se ve mucha diabetes en estos viejitos porque primero que nada los viejitos tienen inactividad, se mueven menos. Eso hace que el músculo se atrofie. Un viejito que no se mueve se atrofia su músculo. Y además de que se atrofia, no hay quien consuma, no hacen ejercicios, son sedentarios. Entonces van haciendo resistencia y van haciendo diabetes. Por eso es importante que los ancianos aumenten su actividad física, caminen, se muevan, para que mantengan un buen metabolismo de su glucosa. ¿Diabetes gestacional en la clase? ¿Cuánto falta? Diabetes gestacional. La gestación es una fisiología completamente diferente a la persona que no está, o sea, la persona que gesta tiene otra fisiología de la persona que no está gestando. Entonces, la diabetes gestacional es una patología en la cual la diabetes se desarrolla solamente mientras está gestando la persona. Da luz y se acabó la diabetes. Pero ojo, la persona, la mujer que desarrolla diabetes gestacional es más propensa a desarrollar diabetes de aquí a unos años. Es muy importante diagnosticarlo porque se ven muchos casos de muerte súbita del recién nacido, además de fetos macrosómicos, fetos grandes que al momento del parto tiene complicaciones. Atender un parto de un feto grande puede fracturarse la clavícula, o sea, una serie de complicaciones que lleva a tener un feto macrosómico, ¿no? Entonces, debido a que durante la gestación las hormonas que se producen
son diabetogénicas, se desarrolla esta diabetes gestacional, que es un aumento de la glucosa que se da durante el embarazo, ¿no? Luego de dar luz, ya la paciente regresa a lo normal. Afecta entre 5 y 15% del embarazo, o sea, y se ve cada vez más de diabetes gestacional, ¿no? Malos hábitos alimenticios, sedentarismo. Hay factores de riesgo como son una gestación en una mujer de más de 30 años, que sea obesa, que tenga antecedentes familiares o que haya tenido un embarazo previo, o un óbito fetal sin causa, un feto macrosómico. Todos estos son preeclampsias, son factores de riesgo, pero ya esto no indica que yo solamente le voy a hacer el test de tolerancia a las personas que tienen factores de riesgo. Ya no. En el último consenso de la Asociación Internacional de Diabetes y Gestación, International Association de Diabetes Pregnancy Study Group y la Asociación de Diabetes Americana, ya establecieron que existe más beneficio en realizar un test de tolerancia a todas las gestantes que lo que implica el costo de realizar. O sea, toda gestante debería hacerse el test de tolerancia, ¿no? Los valores ya no son los mismos que hemos visto de los valores de test de tolerancia en las personas no gestantes. En la gestante, una glicemia en ayunas de más de 92, o sea, la gestante tiene que tener menos de 92 en ayunas, menor de 92 en ayunas. ¿Por qué? Porque las gestantes, así como desarrollan una anemia fisiológica, que es una anemia dilucional, que no significa que no produzcan glóbulos rojos, sino significa que están más diluidas, tienen más agua. La gestante está aguadita. Igual, los valores de glucosa que manejan los gestantes, normalmente yo veo al día la glucosa de unas 30 gestantes, todas están en valores de 70, 60. En cambio, si le hago a las personas que no están gestando, están en valores de glucosa de 80, 90. Pero en la gestante siempre los valores son más bajos, ¿no? Entonces, si una gestante en ayunas tiene más de 92, en el test de tolerancia a la hora tiene más de 180 y a las 2 horas más de 153, entonces el diagnóstico es diabetes gestacional. Y hay que tener en cuenta eso, porque las consecuencias de la diabetes gestacional también son muy severas. Entonces el grupo de estudio recomendó realizar un test de tolerancia oral a la glucosa a todas las gestantes entre las 24 y las 28 semanas, tengan o no factores de riesgo, a todas, un despistaje universal. La hemoglobina glicosilada aquí no ayuda, porque como les he dicho, las gestantes están con una anemia fisiológica o una anemia dilucional, entonces no me va a dar un valor real, fidedigno. Entonces, aquí el cuadrito, ¿no? Ustedes tienen su gestante que viene a la primera visita, su glucosa. Primera visita que tenga, su glucosa. Acá. La primera visita que viene la gestante a hacer su control, su glucosa. Si sale menos de 92, entonces yo espero hasta las 24 o 28 semanas para hacerle su test de tolerancia. Si a la primera visita que viene está entre 92 y 125, ya es más de 92, hemos dicho que uno solo de los criterios suficiente. En ayunas más de 92, esa es una diabetes gestacional. Y si en ayunas a la primera visita la paciente tiene más de 126, entonces es una diabética que se ha embarazado. Es diferente de diabetes gestacional. La diabetes gestacional tiene que tener menos de 126. Está entre 92 y 125. Si tiene más de 126, ya es una diabética que se ha embarazado. La paciente entre las 24 y 28 semanas, yo le hago su test de tolerancia. Si
en el basal me pasa de 92, a la hora más de 180 o a las 2 horas más de 153, yo digo es una diabetes gestacional. Basta que tenga uno, ¿ah? No tiene que tener los tres, no es necesario tener los tres, basta que uno pase y ya es diabetes gestacional. Si no pasa entre las 24 y 28, acá dice que todavía hay que insistir a las 32 semanas. Miren lo importante que es diagnosticar una diabetes gestacional. Nosotros hemos tenido casos que han implicado mucho de, ¿cómo se dice?, problemas legales, porque hace poco nada más era una gestante que había tenido un embarazo anterior y el chiquito se había muerto de 2 años y ahora estaba embarazada otra vez, de ahí va a la luz y era una diabetes gestacional, muerte súbita. Entonces, esto es algo que se puede evitar si se realiza desde la primera visita del control prenatal un valor, una glicemia en ayunas y un test de tolerancia, ¿no? A veces me mandan para el test de tolerancia a las 39 semanas. O sea, yo le digo, señora, ¿qué hora va a dar usted en la tarde ahora? Porque 39 semanas, todo lo que hizo la diabetes en esa gestación ya lo hizo, ya no hay nada para prevenir. Ya para qué, ya el niño ya está grandote, ya la placenta, porque lo que ocurre es que la placenta se envejece más pronto. Entonces no llega a buena educación y hay la muerte fetal, ¿no? Todas las consecuencias que puede tener. Por eso dice bien el grupo de estudio, a toda gestante se le debe hacer un test de tolerancia oral a la glucosa. Y el otro tema que teníamos que ver era tiroides. Los trastornos de la tiroides. Las hormonas tiroideas son como el director de la orquesta, ¿no? Marca el ritmo de todo el metabolismo del organismo. Si hay mucha hormona tiroidea va más rápido, hay poca va más lento, ¿no? Entonces son determinantes del desarrollo cerebral y somático en el niño y de todo el metabolismo del adulto. Afectan prácticamente todos los órganos del organismo y es por eso que Diosito nos ha creado con unos valores muy estrechos, valores normales muy estrechos de hormona tiroidea. Ustedes saben que cuando usamos hormonas tiroideas tenemos que usar equipos muy sofisticados porque se encuentran los valores normales en un rango muy estrecho, nanogramos, o sea, muy pequeñitos. Y ha puesto una serie de mecanismos en nuestro organismo para que se mantengan en esos valores estrechos. Entonces, estas son las hormonas tiroideas, ¿no? La T4, ustedes ven, tienen 4 yodos. La T3 tiene 3 yodos. Y la T3 reverse también tiene 3. O sea, la T3 se forma muchas veces a partir de la T4 por la pérdida del anillo externo, pero cuando pierde el yodo del anillo interno, entonces se convierte en un T3 reverse, ¿no? Aquí, ¿cómo se produce la hormona tiroidea? Entra el yodo, además que la hormona tiroidea tiene unos folículos que tienen una sola célula de grosor y luego viene un coloide, ¿no? Entonces entra el yodo hacia el coloide. En el coloide tenemos la tirosina, una proteína. Entonces, si se une un yodo con una tirosina, vamos a tener un MIT, monoyodotirosina. Si se unen 2 yodos a esta molécula de tirosina, vamos a tener un DIT, diyodotirosina. Y ya estos MIT y estos DIT que se forman están dentro del coloide de la tiroglobulina. Ahí están todos los MIT y los DIT. Llega el momento en que si se une un MIT con un DIT, vamos a tener una T3. Y si se unen 2 DIT, vamos a tener el T4, ¿no? Entonces ustedes tienen acá T3 porque se ha unido un MIT con un DIT y acá tenemos el T4 porque se han unido 2 DIT. Luego atraviesa esa célula y
es liberada en forma de hormona T3 y T4. Ahora, en el tejido periférico, el T4 puede transformarse a T3. O sea, el T4 viene a ser como una prehormona. Como les he dicho, tenemos que mantener esos estrechos límites de hormona tiroidea. No tiene que faltar hormona tiroidea. Apenas falta un poquito, entonces el tejido periférico, el T4, se convierte en T3. Todo esto está regulado, además, por el eje hipotálamo hipofisiario. De tal manera que si en algún momento ha habido una pequeña deficiencia de hormona tiroidea, inmediatamente manda un estímulo al hipotálamo. El hipotálamo actúa sobre la hipófisis para secretar más cantidad de TSH o de menos cantidad, porque es un feedback negativo. Si hay mucha, entonces baja el TSH. Pero si hay poca hormona tiroidea, aumenta el TSH. Y el TSH es el que estimula o inhibe a la tiroides a producir o no producir hormona tiroidea. O sea, miren, acá hay un control. En la periferia tenemos el T4 que se puede convertir en T3 cuando haya falta de hormona tiroidea. ¿No? Entonces, está bien controlado de tal manera que tengamos esos valores dentro de lo que necesita el organismo. El T4, que vamos a considerarlo como una prehormona, se va a degradar en un 10%. El 90% está ahí de reserva. Y ese 10% se va a dividir en un 40% en T3, en otro 40% en T3 reverse y un 20% ya se degrada, ¿no? Totalmente. 80% del T3 se produce en tejido periférico. Cuando hay necesidad, entonces inmediatamente periféricamente, solo un pequeño porcentaje, un 20% se produce en la hormona. La mayor cantidad está haciéndose en los tejidos periféricos. Y esta hormona tiroidea viaja unida a proteínas, se une a la tiroglobulin binding globulin, tyrosine binding globulin, a la transtiretina, a la albúmina o a la lipoproteína. Se une a cualquiera de estas proteínas en el plasma, ¿no? Y solamente, miren, un 0.5% del T3 está libre. Es el que actúa. El 0.5% es el que actúa. El resto, reserva. Para que cuando falte, o sea, tenemos bastante reserva, ¿no? Y la T4 también, solamente un 0.05 es la que es disponible, porque toda la que está unida es reserva. ¿A quién se une más? A la tiroglobulin binding globulin. Tyrosine binding globulin. A esa es la que más se une. Poco a la transtiretina, a la albúmina o a las lipoproteínas. Más es a la tyrosine binding globulin, a la TBG. Y los valores que tenemos que tener para que nuestro organismo funcione bien son muy pequeñitos, 0.4 y 2 nanómetros por decilitro. Porque tenemos que tener esos estrechos valores normales, es que tenemos toda esta reserva, tenemos el feedback del eje hipotálamo hipofisiario que nos ayuda a mantener y regular las cantidades que debemos de tener de esta hormona. Es importante conocer qué condiciones aumentan TBG y qué condiciones disminuyen, porque cuando nosotros hacemos el dosaje de T3 y T4 total, estamos dosando la que está unida a la TBG. Entonces, si yo tengo condiciones como el embarazo que me aumentan la TBG, de repente voy a tener un falso valor incrementado de hormona total. Por eso es mejor siempre dosar el porcentaje de hormona tiroidea libre, porque la total está en relación a lo que puede aumentar o disminuir el TBG. ¿Qué cosas me aumentan la TBG? El embarazo, los neonatos, los estrógenos, tamoxifeno, la cirrosis. ¿Y qué cosa me disminuye el TBG? Andrógenos, glucocorticoides, una enfermedad hepática, acromegalia, un síndrome nefrótico. Entonces, como se ve muy alterado el TBG y la mayor cantidad de hormona, hemos visto casi 200
80% está unido a TPG, mejor dosar las fracciones libres. Ahora, el TSH es la hormona más sensible. Si usted quiere saber si alguien sufre de tiroides, a veces vienen, ¿no? Viene una alumna de la San Martín, me ha dicho el doctor que de repente, como estoy un poco sobrepeso, de repente estoy mal de la tiroides. No es así. Y le mandan TSH, T3 total, T4 total, T3 total, T4 libre, toda una batería. Para que un hipotiroidismo pueda cruzar con obesidad es porque ya estás tan mal de la tiroides que tienes otro síndrome, ¿no? No solamente produce obesidad, produce enlentecimiento de los procesos metabólicos. Entonces, ese TSH tiene un ritmo también circadiano que se produce más durante la noche y apenas haya una pequeña deficiencia de la hormona tiroidea, inmediatamente el TSH ya está elevado. Apenas haya un exceso de hormona tiroidea, la TSH ya está disminuyendo. Entonces, si uno quiere diagnosticar si alguien está mal de la tiroides, ¿qué prueba vamos a pedir? ¿Cuál es la más sensible? El TSH. Porque apenas hay una pequeña deficiencia, el TSH va a saltar. O apenas hay un exceso de hormona, el TSH también es el más sensible. Entonces vamos a definir qué cosa es un hipotiroidismo. Un hipotiroidismo decimos que es cuando T3 y T4 están disminuidos, ¿no es cierto? T3 y T4 disminuidos, hipotiroidismo. Decimos que es primario cuando el problema está en la glándula tiroides. Por ejemplo, tengo una glándula tiroides que no me produce hormonas tiroideas, entonces es un hipotiroidismo primario. Secundario, un hipotiroidismo secundario es cuando el problema está en la hipófisis. O sea, no me está produciendo la TSH que estimula la tiroides. La tiroides está bien, pero tengo un problema en la hipófisis y no sintetiza TSH. Entonces, ahí es un hipotiroidismo secundario. Y decimos un hipotiroidismo terciario cuando el problema no está en la tiroides, el problema no está en la hipófisis, sino que está en el hipotálamo. Entonces ahí decimos hipotiroidismo terciario. Acá tenemos la hormona tiroidea baja, pero porque la tiroides es la que está con el problema. Ahí, no sé, una tuberculosis, algún problema en la tiroides, un cáncer, tengo hormona tiroidea baja, entonces es hipotiroidismo primario cuando el problema está en la tiroides. A veces hay problemas en la hipófisis, no se produce el TSH que es la que estimula, entonces ahí yo digo hipotiroidismo secundario. Y a veces está bien la hipófisis, está bien la tiroides, pero el problema es en el hipotálamo, que es la que sintetiza el TRH que va a estimular a la hipófisis. Entonces aquí ya sería un hipotiroidismo terciario, el problema está más arriba. Bien, entonces acá tenemos, cuando hay un hipotiroidismo primario, vamos a tener el T4 disminuido, el T3 disminuido, pero el TSH va a estar elevado. ¿Por qué? Porque primario significa que el problema está en la glándula, ¿no es cierto? Entonces, la glándula lo produce y eso es un estímulo para la hipófisis. Como la hipófisis está normal, va a incrementarse el TSH, va a estar incrementado el TSH. Hay ocasiones en las cuales el TSH está incrementado, pero el T3 y el T4 están normales. Estas flechitas son de arriba, han salido mal acá. Hay ocasiones en que el TSH está incrementado, pero T3 y T4 están normales. ¿Por qué ocurre eso? Como les he mencionado, apenas hay una pequeña deficiencia en algún momento, eso va a estimular a la hipófisis a secretar TSH, le va a elevar el TSH. Y el T3 y el T4 van a estar normales porque como tenemos tanta reserva, el organismo inmediatamente lo compensa.
Pero esa pequeña deficiencia ya produjo una alteración en la TSH. Y decimos que se llama hipotiroidismo subclínico. Subclínico. ¿Por qué? Porque los niveles de hormona tiroidea todavía no se han alterado, están normales, entonces no hay síntomas. Pero ya hay una alteración porque desde el momento en que la TSH se estimuló y aumentó, entonces hay una alteración. Hipotiroidismo subclínico. ¿Le daremos tratamiento a ese hipotiroidismo subclínico?